Hola, mi nombre es Leonardo Turizo y junto con mi compañero Edwin Rayo vamos a sustentar el componente práctico del curso de manejo de arbences. Somos estudiantes de agronomía inscritos al CEA de la ciudad de Valledupar. El siguiente informe nos permite contextualizar las diferentes arbences que se encuentran en los cultivos de cacao y el cultivo de maíz. Sabemos que los cultivos se encuentran en una constante competencia con las diferentes arbences que influyen directamente en el desarrollo de la planta, en donde un control a tiempo durante el ciclo del cultivo, más que todo en el ciclo inicial, eh, puede permitir eh, que el cultivo se desarrolle de la mejor manera. De no ser así, se verá afectada su producción, su crecimiento y su desarrollo. Eh, Visitamos el predio La Finca El Paraíso, ubicado en el corregimiento de Azúcar Buena, en la Mesa, departamento del Cesar. Aquí tenemos la descripción de los datos agroclimatológicos de la finca visitada, donde tenemos datos importantes como el pH de un 5.5, una pendiente que es fundamental del 10%, una altura de 350 metros sobre el nivel del mar, una precipitación anual de 1500 milímetros anuales. El área, un área protegida, se puede decir que son un área de bosque protegido, un área del cultivo, tiene áreas de pastoreo para el ganado y esto más o menos se encuentra alrededor de 20 hectáreas más 8000 metros cuadrados. El propósito de esta visita fue reconocer las diferentes eh, arbences que presenten los cultivos, como ya lo dije anteriormente, en un cultivo transitorio como es el maíz y un cultivo perenne como el cacao. El objetivo principal era ese. Como objetivos específicos tenemos identificar una a una las especies de arbences encontradas, revisar los periodos críticos de cada cultivo y proponer un manejo integrado de arbences desde el punto de vista económico, ambiental y social. Tenemos el cultivo de cacao, un cultivo de cacao que tiene una edad aproximada de 6 a 8 años. En este momento, como podemos observar en esta foto, se encuentra en un proceso de renovación por injerto. Está sembrado a una distancia de 3.5 metros por 3 metros. Eh, Se encuentra sembrado entre bolillos y sembrado bajo una sombra con árboles maderables para un posterior aprovechamiento. Sabemos las condiciones que se establecen o que se crean cuando hay sombra en un cultivo. El cacao requiere de algunas condiciones óptimas como todo cultivo, eh, una temperatura aproximada de entre 20 y 30 grados centígrados. Este cultivo es exigente en agua, requiere un promedio de 2300 a 2500 milímetros anuales. Eh, la siguiente actividad fue realizar un muestreo en donde seleccionamos cuatro muestras en el lote con un marco de PVC de 0.5 por 0.5 metros, un muestreo aproximado de 0.25 metros cuadrados. Este se realizó de manera aleatoria y se encontraron las siguientes especies que relacionamos en la siguiente tabla. Aquí encontramos eh, 116 especies en las cuatro muestras, a donde se encontró una especie dominante que fue la namú. Esta se repitió en todas las cuatro muestras
y un promedio por unidad de un promedio de abundancia absoluta de 37 veces encontrada en las cuatro muestras. Aquí podemos ver datos. En el primer cuadro encontramos 10. En el segundo cuadro, en la segunda muestra encontramos 2. En el tercero 15 y en el cuarto 10. Por eso fue la especie dominante. Acá estuvimos como especie rara la escobilla, que se encontró solo en la muestra número 3. Por ende es la especie rara. El maíz es un cultivo de tipo transitorio o de ciclo corto. Para el establecimiento de este, lo primero que se realiza es la preparación del terreno. Se tienen en cuenta los factores climáticos, precipitación, pH y el tipo de suelo. En el cultivo visitado encontramos algunas arbences de las cuales tomamos fotos y muestras de estas. Este cultivo es de ciclo corto y más o menos a los 150 días ya se puede cosechar dependiendo de la zona. Por ejemplo, en la zona del Cesar es muy común cosechar de 120 a 150 días. Realizamos una descripción de las arbences en la visita que hicimos y encontramos diversas especies de las cuales mediante un muestreo con un cuadro de 0.5 por 0.5 hicimos 4 muestras y encontramos la escoba amarilla, la ciperácea, la pega-pega, dormilona, arroz del monte y entre otras. De, de todas estas muestras obtuvimos 181 plantas, de las cuales identificamos las especies raras y especies dominantes. La especie rara encontramos la ciperácea con un 14.87% en todo el lote de maíz y la especie dominante, que es el arroz del monte, con un 40.80% también en todo el lote. Las características biológicas y ecológicas de las arbences, pues para definir el papel de los rasgos biológicos, la mayoría de las especies de arbences es insuficiente en las investigaciones realizadas en materia de dinámica de su ciclo completo, bajo la influencia de variados de regímenes de manejo. El desarrollo de una flora indeseable puede ser provocada por la combinación de procesos ecológicos y de evolución. Y las características ecológicas, las arbences se deben definir atendiendo a las propiedades biológicas que las distinguen. Ellas son capaces de colonizar y mantenerse en un terreno a pesar de las alteraciones que se estén ocurriendo, en esta ocurran. El periodo crítico de competencia de las arbences. Se ha demostrado que en los 3 primeros años del cultivo de cacao son críticos desde el punto de vista del control de arbences para el desarrollo normal del cacao y para el manejo de la erosión de los suelos, debido a que debe incurrirse en un control más frecuente de las arbences, la incidencia de la luz en los primeros 2 años. Además, también se hace el estudio del manejo de arbences durante todo el ciclo de cultivo de maíz, así como hasta la culminación del periodo crítico, o sea, el de hierve hasta los 35 días y el cultivo sin manejo de las arbences hasta el inicio del periodo crítico. La propuesta de manejo integral de las arbences, pues como es muy común, se realiza el manejo manual, ya que son los más recomendados, que es el desarrollo para el desarrollo óptimo del crecimiento y aceleración de las arbences. También se debe realizar un control mecánico, lo cual utilizan herramientas como el machete, el azadón, la guadaña, de los cuales evita la erosión y son de mucha utilidad para el manejo de las arbences. Y también se le realiza un manejo químico donde se utilizan herbicidas
los cuales alteran la fisiología de las plantas para impedir su desarrollo normal o causan la muerte directamente de las arbences. Como conclusión, se puede concluir que si se hierba tarde las poblaciones de arbences agresivas, esto le implicará al agricultor mayores costos de manejo y unos efectos negativos en la producción. Para mejorar la productividad se debe aplicar las buenas prácticas agrícolas, ya sea ayudando a la conservación de los suelos, lo cual las arbences les sirve como cobertura vegetal para la conservación de humedad.